Una noticia que le da la vuelta al mundo. Vamos a conversarla con el analista internacional y además presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón, allá en Madrid. Fernando, muchísimas gracias. Escuchando a Matis, al perro Matis, así le dicen, parecería que la forma para contener a China y a Rusia es mostrando cañones con fuerza militar. Te pregunto, ¿esa en realidad sería la forma de contenerlas? ¿Ese es el problema en realidad? ¿Se les olvidó entonces la estrategia geopolítica, económica, que es donde han tenido aciertos Rusia y China y donde han errado los Estados Unidos? Gracias por invitarme. Desde luego no. Lo primero es un absurdo en la medida en que estás enfrentando a las otras dos grandes potencias que hay en el mundo. Es decir, Estados Unidos está haciendo que sean aliados forzosos China y Rusia, con lo cual no tiene ningún sentido, es un disparate. Pero es que además Estados Unidos, no lo olvidemos, sigue sin cerrar ninguno de los conflictos que ha abierto desde el 2001. Sigue teniendo un problema gravísimo en Afganistán, en el que cuando hablas con militares de diversos ejércitos, todos te dicen que esa guerra Estados Unidos la tiene perdida. Sigue con el conflicto en Siria, intentando quedarse en la parte kurda, intentando poner, digamos, dificultades al gobierno sirio. Sigue apoyando a Arabia Saudí en la guerra contra Yemen. Sigue teniendo el caos en Libia. Es decir, realmente una cosa es lo que tú puedes decir en un documento y otra es la realidad de tu capacidad para hacerlo. Ahora mismo Estados Unidos no está en condiciones de enfrentarse conjuntamente a China y Rusia, y especialmente con el agravante de que Estados Unidos, después de las dos derrotas enormes tanto en Afganistán como en Irak, se ha dado cuenta de que desde el punto de vista de sus capacidades del ejército de tierra, ocupar y mantener la ocupación durante un cierto tiempo de un territorio son incapaces, no pueden hacerlo. A ver, suponiendo que la estrategia militar es la forma más real para contener a Rusia y a China, ¿cómo sería esta contención? ¿China y Rusia se asustarían si ven a un Estados Unidos más armado, más fuerte y más preparado militarmente? No, porque, es decir, en cuanto al tipo de nivel de armas, digamos que tanto, sobre todo Rusia, también China, pero sobre todo Rusia ya está desarrollando armas equivalentes a las nuevas armas, digamos, que está desarrollando Estados Unidos. Por poner un ejemplo, los famosos misiles hipersónicos, que son misiles que van de velocidad Mach 5 veces la velocidad del sonido en adelante. Pues los Estados Unidos ya los casi tienen, lo están probando, pero los rusos también y los chinos también. Es decir, que no hay tampoco una gran diferencia en cuanto a armamento. Y en cuanto a la capacidad de los efectivos humanos bueno, un síntoma de su derrota y de su incapacidad de hacer que su ejército triunfe, es que cada vez Estados Unidos ha replegado su ejército de tierra, y cada vez que hace intervenciones ahora lo hace con unidades de fuerzas especiales, tal como los Navy SEALs o los Boinas Verdes, que han aumentado de forma enorme dentro del ejército norteamericano hasta unos 70, 80.000 efectivos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que no pueden hacerlo. La doctrina Powell, la famosa doctrina Powell de los años 90, donde se dice que se podrían hacer dos guerras simultáneas al mismo tiempo con dos potencias regionales, se fue abandonada hace ya mucho tiempo y se reconoció que ni siquiera se era capaz de hacer una guerra con una potencia regional. Entonces, bueno, todo esto es, entre comillas, deseos de la administración Trump y de los militares, pero no tienen nada que ver con la realidad. No tienen capacidad para hacerle la guerra a China y a Rusia. Fernando Moragón, te agradezco mucho, analista internacional allá en Madrid. Fernando, gracias, un saludo allá en España.